Bueno, hoy estamos con nuestro panel, Verónica Pinilla, Francisco Martorell, Jorge Acosta. Tenemos harto. Los comienzos de gobierno son siempre, pero muy pródigos en todo tipo de... Es muy entretenido. De información, porque primero está aquello que es el desde, claro, los nombramientos. Por ejemplo, oye, tú tienes al tiro, ahí se arma el cuestioncita cara. Hacer los cruces. Después viene la otra cosa, la otra parte que yo la encuentro fascinante. Después de los nombramientos vienen las primeras declaraciones. Las primeras declaraciones improvisadas o espontáneas, porque hay declaraciones que son ceñidas a un texto y tú te riges por algo que se planificó. Pero siempre en todos los gobiernos, cada vez que se instalan a la semana o 2 semanas, aparecen los espontáneos haciendo declaraciones improvisadas. Las frasecitas de más. Claro, y de repente hay toda una bataola en torno a eso. Y después, más tarde, llegan las formas de enfrentar los imponderables, que siempre hay, aquello que no estaba planificado, aquello que no estaba dentro de la estrategia, y que la forma en cómo se enfrentan ese tipo de cosas a veces son determinantes en un gobierno. Mira tú el caso Cabal. Se acababan de aprobar una serie de leyes, se acaba de cambiar el binominal, parecía que la cosa estaba marchando bien, y pum, cae Cabal y ese imponderable no se supo nunca cómo enfrentar. Y por lo tanto queda la crema. Así es que estamos en la etapa de los nombramientos, estamos en la etapa de las primeras frases sobre la base de las improvisaciones y de los objetivos que se plantean públicamente en términos de las medidas más inmediatas. Cedo la palabra. Sí, ahí Jorge está. Acosta. Y 9 días nomás, Fernando. Y 9 días nada más. Y cruzado con el tema de la Haya, que es bueno, como que claro, eso te saca un poco el foco interno. Es una suerte para esa instalación y para los imponderables, porque tenemos lo imponderable que ya se presentó al Ministerio de Transporte con esto que vincula a la autoridad recientemente nombrada con una empresa de buses. Sí, pero fíjate, yo la entrevisté ayer a Gloria Huth y fuera de encontrarla bien competente, una persona bien articulada. Ella por lo menos planteó una cosa que es relativamente fácil de verificar, digamos. Ella planteó que no intervino en absolutamente nada en la licitación en la cual participó Turbus, que era donde ella era asesora. Yo encuentro que era una pérdida desde el punto de vista de Turbus que no interviniera, porque en ese entonces ella no sabía que iba a ser ministra de Transporte y era súper competente, por lo menos se vio como una persona que sabe perfectamente de la materia. Había sido subsecretaria de Transporte también en el gobierno anterior. Y le está poniendo el cascabel al gato por lo que ve sus declaraciones. Vamos a ver si lo hace. Exactamente, y he apuntado 2 o 3 cosas respecto de la razón por la cual se declaró desierta esta licitación, que yo tiendo a compartir por lo menos 2 de los 5 puntos que habló ayer, 2 o 3 yo le encuentro toda la razón. Yo creo que fue bastante inteligente tomar esa decisión al principio del gobierno, primero porque todavía estamos en el contexto de la luna de miel, digamos, en que se puede aceptar que el gobierno tome decisiones de esta envergadura, y segundo porque no hay que olvidar que esta es segunda vez que le pasa al gobierno de Piñera en que tiene que enfrentarse al Transantiago. La vez anterior trató de dar una continuidad, de arreglar lo que ya se tenía, y la verdad es que el resultado, todos lo sabemos, se pudo mejorar en algunas cosas, pero la impresión que tienen las personas muy bien arraigado en la realidad es que el sistema no ha tenido la mejora significativa que se esperaba. Y por lo tanto, decidir poner un stop, digamos, y analizar desde el principio lo que va a significar las bases para los próximos 10 o 5 años, me parece, digamos, una decisión políticamente inteligente. Sí, me recuerdo, porque ¿sabes qué me ellos recordó? van a ser los que van a tener que responder por lo que va a pasar en la próxima década o la mitad de la década, y eso es muy relevante políticamente. Me recordó en el ámbito meramente de las semejanzas, no necesariamente de las comparaciones por situaciones iguales, pero en las semejanzas. Me recordó cuando se instala también a los 9 días, 10 días, el primer gobierno de Michelle Bachelet, claro, y Eduardo Vitrán para el proyecto del canal de Chacao, del puente sobre el canal de Chacao de el presidente Lago, que lo había lanzado con bombos y platillos, y viene inmediatamente Eduardo Vitrán y ¡fa! Le desconecta su obra, legado para la historia. Exacto. Y quedó la crema, se agarraron, ¿te acordás? Fue una cosa bien intensa. Y yo, perdóname, le encontraba toda la razón a Eduardo Vitrán, lo entrevisté varias veces entonces, era un gasto enorme en ese entonces que probablemente no se justificaba para los flujos que habían, no había seguridad en una serie de cosas, y además tenía que implementarse
el Transantiago, entre otras cosas, y por lo tanto los recursos estaban puestos por Yo otro tengo la lado. impresión de que ahí las decisiones tienen que explicitarse que son también decisiones políticas. Obvio. A mí me parece válido que un gobierno que comienza su periodo quiera tomar decisiones importantes respecto a la administración, una política pública específica, pero creo que hay que aclararlo, porque acá se declara desierta la licitación, efectivamente hay definiciones técnicas que pueden poner en tela de juicio la licitación propiamente tal y su proceso, pero claro, son temas que son dificultades que uno puede de una u otra manera ir justificando, ¿no? Hoy día Iván Poduje en una columna en La Tercera esgrima que efectivamente pocos de los actuales operadores son los que tienen los lugares de atención y por lo tanto son los únicos que pueden presentarse a la postulación y a la licitación. Está bien. Pero había ahí, 7 en el... Hay más, claro. Ayer había 7 oferentes que se habían presentado a la licitación. 7. O sea, se presentaron 69, pero quedaron 7. Sí, no, claro, porque tú tienes un proceso, Claro. tú tienes Muy un proceso poco. de O sea, filtro. son de pocos, filtro. claro. Pero son más que suficientes porque eran algunos nuevos, grandes. Se presentaron 7. Perdón, pero de los 7, 4 ya eran operadores Sí, actuales. es que eso es perfectamente, claro. eso es perfectamente lógico de hacerlo. Los tipos han hecho una inversión, deben querer continuar con ella y tienen que mejorar un montón de cosas. Pero lo interesante es que no se alcanzaron a abrir las ofertas. O sea, ni siquiera se miraron las ofertas. Exacto. Simplemente se declaró desierta en función, decía ayer la ministra, en términos estructurales, de que el Tribunal de Libre Competencia había cuestionado a 4 de los tramos y a 2 de las empresas y que efectivamente si se continuaba con el proceso, decía ella, y el Tribunal de Libre Competencia consideraba que esos hitos o esos recorridos estaban mal establecidos, podía votar toda la licitación completa. Sí, ahí mi punto es, si la decisión del gobierno es declarar desierta la licitación o no avanzar en la licitación porque tiene diferencias técnicas o porque el actual gobierno quiere proponer otra propuesta de sistema de transporte a Santiago. Me parece válido, pero creo que también es importante aclararlo, porque también la exministra Tapia viene diciendo, bueno, más de 2 años trabajando en esta licitación y de un día para otro este trabajo queda en nada, también bastante injusto. Y hay algo aquí concreto, ¿qué sistema de transporte queremos, las características que debe tener y dónde se van a poner los énfasis? Es decir, yo no veo al gobierno de Piñera poniendo los énfasis en un transporte público con las características que tienen casi todos los transportes públicos en el mundo, que no están basados en la tarifa, sino que hay una fuerte participación del Estado, no como un subsidio, sino directamente un control mucho mayor, donde haya mayor control de flota, donde cumpla con aspectos sociales importantes. Es decir, si nosotros queremos un sistema de transporte que se base solamente en la tarifa y que siga aumentando y que se haga imposible para los chilenos, porque el Transantiago, con todos sus defectos, tiene una característica, que le bajó el precio a la gente. Y ¿por qué le bajó el precio? Porque por primera vez el chileno que usaba 1 o 2 micros, pudo usar la misma micro con otra micro después dentro de un plazo, y además usar el metro de Santiago, que tampoco lo usaba. Recordemos que cuando empieza el Transantiago, el metro transportaba 800.000 pasajeros por día. Y hoy transporta más de 2 millones. ¿Por qué ocurrió eso? Porque micro y metro integrados hicieron más barato, y eso ha hecho que no colapse el sistema. Por otro lado, tienes una evasión muy grande que también hace que mucha gente diga, bueno, este sistema, así como está, malo como es, no lo pago. Y también me alivia mucho el bolsillo. Entonces, ¿cuál va a ser la solución a ese problema que va a presentar el gobierno de Sebastián Piñera? Una solución dentro de un mercado mucho más lucrativo y rapaz, o la va a presentar pensando cómo funcionan los sistemas de transporte público en otros países, donde efectivamente el Estado dice lo más importante es tener ciudadanos, y ayer fue el Día Internacional de la Felicidad, felices, que lleguen cómodos a su trabajo, que no estén preocupados de que se les va el 10, 15% del sueldo en el transporte, y que además tienen un transporte de calidad, pero que no lucra nadie con él, sino que es un servicio público. Pero fíjate que no es solamente el tema de las lucas, sino que hay un tema económico que no es de lucas, que es muy trascendental para las familias chilenas que se movilizan en Santiago, que es el tema del tiempo.
O sea, es indigno que una persona tenga que gastar 3, 4 horas de su día simplemente en movilizarse, en transportarse. Eso sin duda que también causa problemas a nivel familiar, problemas a nivel laboral. O sea, ahí hay un tema que también es un deber moral, digamos, solucionar el problema del Transantiago, porque mucha gente que lo ha pasado muy mal. Para nosotros es súper fácil decir 10 años y que se nos ha pasado 10 años, pero imagínense lo que es estar 10 años perdiendo 3 a 4 horas de tu vida al día para poder movilizarte. Eso es brutal. Sí, no, está bien, pero ¿cuál es la propuesta técnica para resolver eso? Tendremos que esperar y ver cuál es la propuesta. La propuesta técnica para acortar los tiempos es control de flota. Yo no entiendo por qué no tiene GPS, por qué no se le exige. Hasta los sapos que tenían antiguamente el sistema de transporte público eran más eficientes. Pero, por ejemplo, hay cosas que avanzan que yo estoy de acuerdo con Fernando, que son interesantes, que uno pensaba que se iban a dar por superadas y que no estaban superadas en la nueva licitación, que es el tema de pagar por pasajero transportado. ¿Cuántas veces las personas, ahora se bajó porque eso no estaba? No estaba. Se pagaba por kilómetros recorridos. ¿Y cuántas veces las personas que usaban frecuentemente el Transantiago decían las micros pasan vacías? ¿Por qué? Porque al operador le pagaban porque la micro circulara, no porque llevara gente. Cosa que antes con las micros amarillas que ya están prehistóricas no pasaba. Porque el único problema con eso, Jorge, ahí hay una suerte de competencia de incentivos, porque el objetivo de pagar por kilómetro recorrido es que cada vez, no importa la hora que tú necesitaras el transporte público, si salías en algún momento dado pasaba. Claro. Lo que puede darse en el caso, y yo se lo pregunté ayer a la ministra, lo que puede darse en el caso, y hay que revisarlo, porque ella me dijo que eso hay que vigilarlo, hay que estar atento, lo que puede pasar cuando tú recibes plata por pasajero es que tú te concentras exclusivamente en los horarios altos, claro. Y puedes esperar, 40 minutos a las 12 de la noche o a las 11 de la noche y no te pasa nadie, digamos. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, es una cosa interesante que son dos maneras de mirar cómo se le paga al operador y que tienen incentivos distintos. Pero para mí, por ejemplo, lo más importante que debiera resolverse es si es que existe o no voluntad, como en algún momento se habló del proyecto original, de que el Transantiago funcione en todas partes con un estándar de pista exclusiva. Hay en las grandes calles, pero no están en todas partes. Las velocidades no han podido nunca estar a la altura de las velocidades teóricas que generaba las pistas, entre otras cosas porque en el caso de Santiago, ¿para qué estamos con cosas? En el caso de Santiago, tú tienes básicamente 4 grandes calles que te bloquean todo a determinadas horas del día. Y por lo tanto, esta lógica de compatibilizar buses de acercamiento con el metro funciona en la medida que tú tengas accesos relativamente rápidos al metro. Así es. No, a ver, y lo que tú dices es cierto del tema de las micros que podrían no pasar en horarios valle, pero a ver, estamos ahora discutiendo, ¿cierto?, si Facebook tenía o no tenía toda la información de todos los ciudadanos como poder influir en una elección presidencial. Las herramientas tecnológicas están, como poder hacer una mixtura, digamos, entre exigirle en ciertos tramos horarios a que los buses puedan hacerlo, digamos, recibir pago por pasajero transportado y en otro horario por frecuencia o una mezcla. O sea, yo creo que habría que poner alguna regulación ahí que dijera que cuando hay un bus que hace un recorrido por el cual yo le estoy pagando y no se sube un pasajero, siendo que solamente cumplió para cumplir con el tramo, eso se puede medir. O sea, existe la tecnología para aquello y hay que fijarse en poder resolver eso. Ahora, siempre hay que reconsiderar que hecha la ley se puede hacer la de trampa, digamos, hay que fiscalizarlo. Pero yo creo que la propuesta que estaba en el programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera de hacer un sistema de transporte integrado entre el metro, los buses, los trenes, que han sido un aporte significativo, es bastante interesante. Dejar de mirarlo solamente como el problema de los buses, sino que un problema de integración de la ciudad. Y el tema de los corredores también es una lección súper importante para nosotros. No hay que olvidar que todo esto partió con el Big Bang, el gran Big Bang, ¿cierto?, del Transantiago, cuando de la noche a la mañana nos despertamos con un sistema nuevo, pero no teníamos los corredores, no teníamos las zonas pagas, no teníamos la información para
la ciudadanía de los nuevos recorridos. Y bueno, lo que hay que hacer es aprender de aquello y darnos cuenta que lo primero que hay que hacer es avanzar en infraestructura y posteriormente poder avanzar en contratos que sean más eficientes. Ahora, a mí me cuesta pensar que un nuevo sistema propuesto por el actual gobierno va a partir de cero. Yo tengo la impresión no. De hecho fueron las cosas que fue la ministra ayer. Eso es importante dejarlo claro porque también genera un poquito de preocupación. Oye, sería irresponsable. No, Verónica, fue explícita la ministra ayer porque yo le pregunté si es que esta cuestión era una... Me dijo, no, hay tres cosas que de las cuales ella dijo se va a funcionar sobre la base de eso. Una es la línea de base de la licitación, eso continúa tal cual y sobre esa se trabaja. Claro. Segundo, fue la consulta ciudadana, se consultó a la ciudadanía que pidió una serie de cosas que también se va a utilizar. No es un borrón y volvamos todo de cero, eso no va a ser así. Además, yo creo que no puede. No se puede. No tiene sentido. Además, no se puede. Es verdad. Pero bien, en fin, hay varias cosas que están a punto de pasar y que son extraordinariamente interesantes. Dentro de 24 o 48 horas, el Tribunal Constitucional va a entregar un fallo sobre si los colegios... Sí, los controladores de las universidades. Los controladores de las ciudades pueden o no pueden lucrar. Sí. Y están señalando las filtraciones que aparentemente el fallo va en el sentido de que sí pueden lucrar. Y por lo tanto, ese va a ser una cosa muy interesante porque fue una de las cosas de la época de la dictadura que se fijó que no se podía hacer. Y va a ser bien interesante ver cómo, si es que creo que el diario La Tercera adelantó que el voto es favorable al lucro, cómo se va a enfrentar a realizar esto, entendiendo que era de las únicas y pocas cosas explícitas que decía en la Constitución que no se podía hacer. Ahora, va a ser como pasar de la ley de nulidad matrimonial a la ley de divorcio. En el fondo, el lucro en la educación superior ha venido ocurriendo de una manera indirecta todos estos años con el sistema de arriendo de edificios a las universidades. Ahora lo que podría hacer es que eso que estaba en entredicho se sincere. Y se sincere, porque si no se entiende que aquí grandes conglomerados educativos internacionales hayan invertido millonadas para venir a educar a los chilenos sin ganar un peso, como los que compraban la Universidad Andrés Bello, la UNIAD, Laureate, sí. Entonces, o sea, la pregunta que habría que hacerle a qué sé yo, Álvaro Sayé, que era el dueño de la Universidad Andrés Bello, es si es que él, cuando le vende a Laureate la universidad de todas las cosas, ¿hizo utilidad o no hizo utilidad? Claro, porque por ejemplo en el caso, ¿te acuerdas, Joaquín? Yo parto de la base que obvio que sí. Joaquín Lavín dijo que él había puesto no sé cuántos millones y cuando se fue de la universidad retiró igual cantidad de millones, cosa que quiere decir que su participación la vendió. Sí, ese fue un episodio que lo puedo contar como anécdota. Estaba presente en esa mesa y yo siempre me río un poco de Fernando Villegas en ese punto, porque fue Fernando Villegas quien interpeló a Joaquín Lavín y le dijo, a ver, perdón, usted cuando saca su plata de la Universidad del Desarrollo, ¿cuánta plata sacó? No, yo saqué la plata que yo puse y con intereses del caso, pero entonces usted lucró. Y Joaquín Lavín se pone extraordinario. Entonces yo siempre lo jodo a Villegas, que después estuvo muy cercano al gobierno de Sebastián Piñera, y le digo, oye, pero vos votaste a Lavín. Acuérdate que tiempo después salió de ministro de Educación. ¿Tú votaste a Lavín? No, yo solamente hice una pregunta, pero me fue muy divertido porque fue en esa instancia donde Joaquín Lavín reconoce que él retiró. Que uno de los primeros accionistas de la universidad que lucra con el sistema. Claro. Y además lo dijo abiertamente. Exacto. Y después tuvo montones de problemas, yo sé por eso. Sí, no fue una situación fácil. Ahora, es interesante tener en consideración dos aspectos. En primer lugar, las universidades formalmente, por ley, ¿cierto?, no pueden lucrar. La discusión era si los controladores podían o no lucrar. Y lo que entiendo yo que el Tribunal Constitucional va a hacer es una declaración de inconstitucionalidad por forma, no por fondo. No se está metiendo en el fondo. Simplemente está diciendo que por el tipo de ley que se está aprobando, los votos necesarios eran 67 y solamente obtuvo 66. Por lo tanto,
eso es súper relevante, aunque pueda parecer una perogrullada, es súper relevante, porque la gracia del Tribunal Constitucional es que nos permite darnos cuenta de que las mismas reglas que nos hemos puesto nosotros en la Constitución son las que tenemos que aplicar a la hora de hacer cambios relevantes como los que estamos haciendo con respecto a este tema. Por lo tanto, habrá que discutir y hacerlo como corresponde, también habrá que pasarle la cuenta a las autoridades que en ese momento dijeron que no era una ley que requería cierto quórum, pero sí lo requería y quisieron avanzar, digamos, sin considerar que podía tener este problema de constitucionalidad. Pero yo lo separaría. No está diciendo el Tribunal Constitucional con esto que existe un derecho a que la situación siga más o menos como está, sino que el sistema político lo haga como corresponde. Y ahí es donde yo entraría en el debate. Y esa es la segunda cosa importante. Vamos a ver cuál es el fallo, porque hay una serie de especulaciones respecto a cómo viene el fallo, pero yo creo que esperaría verlo. Bueno, ahora además la señal efectivamente política es muy importante. Si nosotros miramos desde el 2011 y antes hasta ahora, ha habido una discusión social que ha estado en la primera línea respecto al lucro de la educación. Entonces, más allá... es para ojalá pensar que finalmente es un tribunal el que define un tema de que lo que tiene que hacer la sociedad o definir la sociedad, que es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos efectivamente lucrar con la educación, hasta qué punto queremos lucrar con la educación, quiénes lucran con la educación, cómo definimos un sistema educativo que sea del bien común o protege el bien común, porque claro, un poco cuando hablamos de los incentivos de la licitación en el Transantiago, incentivos perversos, ¿no es cierto?, que pueden llegar a existir, también aquí existen incentivos perversos. Entonces, por no decirle el negocio, pero de alguna manera el mundo de la educación, el sector de la educación es tan complejo y yo creo que es la sociedad la que tiene que priorizar. Yo creo que nuevamente el gobierno es el que tiene que también aclarar y explicitar cuál es la posición que tiene respecto. Pero bueno, aquí se generó... Más allá si se puede, sí, o no se puede en términos de la definición del tribunal, ¿no? Se generó una interesante situación que tiene un antecedente también jugoso. Ustedes se acuerdan cuando el presidente Piñera habló de que la educación era un bien de consumo, dentro de un contexto donde esa frase él trató de decir después que lo habían sacado de contexto porque estaba dentro de un marco mucho mayor y que él no creía que esto fuera exactamente igual que comprarse un paquete de dulces en el supermercado. Claro. Pero llega Gerardo Varela, su nuevo ministro de Educación, y en menos de 48 horas dice sí, efectivamente la educación es un bien de consumo. Ahora dice que son las dos cosas, y eso me parece que es interesante transmitirlo. Es interesante, o sea, pero ¿sabes por qué? Esa es la gran batalla que hemos tenido en los últimos años, si efectivamente, por lo menos para los progresistas, que queremos una sociedad con una mirada de la educación que no sea la educación como un bien de consumo. Entonces, es súper fuerte que a los 9, 10, 20 días de instalado un gobierno ya estamos poniendo las bases de un sistema bastante neoliberal que hemos estado rechazando en los últimos años. Entonces, por una parte, el presidente Piñera establece que él requiere grandes acuerdos nacionales para la infancia, para reducir la pobreza, para avanzar en el desarrollo, el tema indígena, fantástico. Pero esto es uno de los grandes temas. Entonces, creo que es importante aclararlo también, porque, bueno, por una parte, él es hoy día el presidente de Chile y tiene sus libertades, pero también creo que la sociedad también tiene la obligación de establecer cuáles son también las cosas que a nosotros nos interesan. Nosotros Jorge, espérate un poquitito y te quedas con la palabra inmediatamente después del corte, porque lo tengo que hacer en este momento. Jorge Acosta habla. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. Combinación Clave en la 92.9. Tu opinión nos importa. Porque una buena idea y la perseverancia hacen la diferencia. En marzo, nueva temporada de Emprender es Clave. Con María Elena Dressel, Ari Burman y Eduardo Link. Emprender es Clave. En marzo, de lunes a viernes de 11 a 12 del día. Por la 92.9. Radio La Clave. Hora Clave. 9 de la mañana, 59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos.
La vida tiene pasión, emociones. Motívate, no te duermas. Elige energía, elige la vida, elige más. Hankook Baterías, mucho más. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Solo quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Hotel Sheraton le invita a disfrutar de Semana Santa con tarifas especiales desde 28 al 31 de marzo. Habitación clásica 80.000 pesos diarios con $135 más IVA si es extranjero. Tarifa incluye desayuno, parking y acceso a Sheraton Fitness y piscina climatizada. Para más información, llamar al teléfono 222-33-5000. Marzo es el mes de hacer más viajes, más experiencias, y en Banco Security se tiene el crédito de consumo para que pueda más. Descubra si tiene una oferta disponible en bancosecurity.cl. Banco Security, ¿quieres? Puedes. Casa Mía es una residencia privada ubicada en un sector estratégico de Providencia. Ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de los adultos mayores. Cuenta con un servicio integral orientado a la acogida, cuidado, asistencia y todo el apoyo que ellos necesitan. Al solicitar información, mencione Radio La Clave y podrá aprovechar beneficios extras. www.residenciacasamia.cl. Casa Mía se viene a vivir. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Combinación clave. Ya, Jorge Acosta, tú tenías la palabra. Sí, con respecto al tema de si la educación es un bien de consumo, es un derecho, yo lo que te quería comentar, Verónica, es que si uno escucha lo que dijo el ministro, es un poquito más amplio de lo que alguien podría pensar con la frase exclusivamente, digamos, leída en el diario. Cuando él dice... ¿En el Congreso dices tú? No, cuando dice, por ejemplo, el tema de que la educación es un derecho y un bien de consumo. ¿Qué es lo que está diciendo? Él dice, mira, algo que es evidente. ¿Cómo no va a ser, digamos, un bien de consumo en el sentido que esto tiene un valor, que nos estamos gastando un cuarto del presupuesto nacional en poder entregar las lucas a educación? Esto tiene un valor que lo pagan todos los chilenos a través de sus impuestos. Este es un valor, digamos, que esperamos que lo devuelvan también los universitarios que el día de mañana puedan entregar un servicio al país. Es decir, él está hablando del punto de vista económico, que es real. O sea, si fuera estrictamente gratuito un derecho, digamos, nadie tendría que pagarlo y podríamos obtenerlo sin problema. Pero efectivamente alguien tiene que pagarlo. ¿Y quién lo paga? El Estado. Y ese es el valor que él quiere realzar. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que en esa lógica, por lo tanto, el que tiene plata puede comprar educación o mejor educación y el que no la tiene no lo puede hacer. Por eso dice que es un derecho. Es que ahí hay un punto que es delicado, digamos. La seguridad pública es algo que ¿qué? ¿Cómo se garantiza? Se garantiza, entre otras cosas, porque tú tienes un estamento que es de cargo total del Estado, que se llama Carabineros de Chile o las Fuerzas Armadas para los efectos de las fronteras y todo lo demás. Y por lo tanto, cuando él argumenta de que se está refiriendo a que esto no es un derecho porque tiene un costo, bueno, todo tiene un costo. La seguridad pública tiene un costo, pero eso no significa necesariamente de que entonces hay que cobrar a los carabineros porque se metan dentro de la institución. El país financia determinados costos porque considera que esos costos generan, en este caso de la educación, una inversión a futuro mucho más rentable que lo que gastan. Así es, pero también incluso en el tema de seguridad vemos que, por lo mismo, en el mismo ejemplo que te das tú, tenemos otros ámbitos de la seguridad que sí pueden utilizarse en la lógica del bien de consumo, como por ejemplo las alarmas, las seguridades privadas, ¿te fijas? Obvio, pero eso está dentro de una lógica de mercado distinta. En el caso de la educación, como se ha estado argumentando para aquellos que dicen que no debe ser un bien de consumo, de lo que se está diciendo es que esto no puede ser el equivalente a una oferta donde tu objetivo sea equivalente al de una empresa que quiere minimizar sus costos y aumentar sus ingresos sobre la base de la educación, porque en eso no se puede jugar. Lo que se solicita es que esto esté abierto, disponible para todos, porque, y a eso ya hay una convicción ideológica detrás,
si es que efectivamente el país es un país mucho más educado, tiene mejores posibilidades, la inversión que se hace por parte de ese país en esas personas redunda en que ellos sean mejores profesionales, mejores personas en determinadas cosas, paguen más impuestos, generen más riqueza y por lo tanto se redevuelve eso en el futuro. Mira, si yo eso lo entiendo perfectamente en la teoría, pero en la práctica pasa que incluso aquellos que defienden la educación como un derecho y no como un bien de consumo tienen sus hijos en colegios particulares donde pagan incluso más que lo que cuesta una matrícula universitaria por tener a sus hijos ahí. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que no hay que ser en esto absolutamente talibanes diciendo que es solo un derecho o solo un bien de consumo. Yo creo que el ancho camino del medio en que tú puedes mezclar las dos cosas es entender un poquito más la realidad de cómo sucede. Efectivamente, el valor y el costo que tiene te habla también de que incluso cuando tú puedes garantizar ciertos niveles de educación, por ejemplo, como nos pasa en la educación básica y media, por ejemplo. En Chile la educación básica y media es gratuita. Pero la calidad de la educación que estamos entregando, sin duda que no es la que nos gustaría. Yo estudié en un colegio público, en el Instituto Nacional, pero es la excepción de los colegios, estatales. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que avanzar con respecto a esto? Es darnos cuenta que en la medida que lo administremos bien, como se administraría cualquier otra cosa, no simplemente por decretar, digamos, constitucionalmente o por una ley que es un derecho, la educación va a mejorar su calidad. ¿Te fijas? Siempre van a haber otras alternativas en que las personas van a poder mejorar su calidad de educación si, por ejemplo, contribuyen de alguna manera, que es lo que se hacía, por ejemplo, con los colegios subvencionados. Yo creo que en el tema de los colegios subvencionados, no sé si fue la mejor alternativa decirle a los papás que no pudieran aportar, por ejemplo, para poder educar a sus hijos, porque los papás siempre van a poder aportar más. Los papás siempre van a decir que la mejor herencia que le pueden dar a sus hijos es la educación, porque ellos reconocen en ello que en la educación que es algo que va mucho más allá de simplemente declarar que es un derecho. Quieren de alguna manera asegurar que sus hijos puedan tener la mejor vida posible. Pero no entiendo, yo te escucho atentamente, pero no entiendo tu propuesta. Yo efectivamente creo que este es un sistema, primero que hay que sincerarlo. Es decir, efectivamente acá tenemos un Estado que de una forma u otra se ha restado del fortalecimiento de la educación pública, y lo comparto contigo, pero no sé qué tiene que ver eso con el aporte que pueden hacer los padres. Es decir, si hay un Estado potente en los padres, es decir, si hay un Estado potente, fuerte, educativo, que tiene escuelas fuertes y universidades fuertes, no sé por qué 5 lucas o 10 lucas del papá van a cambiar ese sistema. Al contrario, si conozco estados fuertes que tienen educación y colegio donde los papás no ponen un peso y tienen buena educación. Eso por un lado. Segundo, creo que hay que sincerar el tema de la educación. Yo creo que hay que tener una idea hacia dónde va el país. Hasta ahora lo que tenemos es que un sistema que fue pensado por uno y aprovechado por otro para generar mayor riqueza en ciertos sectores. Yo no puedo entender que haya hoy día 1.200.000 estudiantes universitarios en las carreras que ellos quieran, como quieran, cuando quieran y en la universidad que quieran y que el Estado le estemos pagando. Que no haya fortalecimiento, por ejemplo, en las universidades nortinas para que efectivamente los cabros se preparen y se desarrollen para trabajar en las mineras y en el tema del cobre y en el desierto y en el cambio climático, etcétera. Es decir, que hoy quieran todos ser abogados, ingenieros comerciales, periodistas, y que estemos nosotros como Estado pagándole. Y que además a universidades que ni siquiera en algunos casos cumplen, que de repente vemos que pierden de la noche a la mañana la acreditación, pero 2 años antes, 3 años antes, el Estado estuvo ahí subvencionándolo. Es decir, creo que el empresario educativo que tenemos acá, porque es así, porque vienen lucrando desde los 80 en la educación, está dispuesto a dar un servicio a cambio de algo, pero tampoco está dispuesto a participar de esto que es el crecimiento. Claro. Y por otro lado... Esa es la razón por la que, por ejemplo, en las universidades que se crearon a partir del 80, tú no tenías, por ejemplo, facultades de medicina. Porque la facultad de medicina requiere una inversión enorme, grande, al principio. Sí, claro. Sin embargo, tú tenías montones de carreras que son de tiza y pizarrón. Claro. Donde todo lo que básicamente invertías era en contratar a una persona que no tenía para qué ser demasiado competente, bastaba que tuviera título o que haya pasado por una carrera, y tenías tiza y pizarrón todo tu gasto, más la cosa inmobiliaria que la descontabas o aprovechabas para generar tu lucro, y sacáis una cantidad enorme de gente. Yo lo he dicho hasta la saciedad, y algunos de los colegas asociados me digan, perdona, nosotros no tenemos un país
que efectivamente necesite o califique 36 escuelas de periodismo. No se generan puestos de trabajo ni se necesita para eso. Más aún, podría ser perfectamente en un montón de casos una carrera de posgrado. Y no desde el principio habilitando a personas que vienen de otras carreras a que las personas también puedan generar recolección, información, interpretación y como es en montones de países del mundo. Así, claro. Las mejores universidades del mundo, muchas de ellas no tienen escuelas de periodismo. Harvard no tiene escuela de periodismo. Entonces, pero sin embargo, es una carrera barata. Es una carrera fácil de introducir. Y te cobran exactamente el mismo canon que al ingeniero o que al médico. ¿Cómo no va a ser un buen negocio? Bueno, yo estoy de acuerdo en que tienen que introducirse más regulaciones, de eso, digamos, de todas maneras. Ahora, creo que es un poco difícil y un poco fuerte decir que las personas van a tomar una peor decisión que la que podría tomar un órgano o un ente estatal en vez de ella. Yo creo que lo que hay que hacer es justamente, yo estoy de acuerdo con que hay que promover, que tengamos mejores universidades regionales, que tengamos mejor y mayores técnicos, con eso sin duda que quién podría estar en desacuerdo. Pero ojo que el límite de decir, mira, lo que tú estás decidiendo estudiar, digamos, es una mala decisión porque la estás tomando tú, no la estoy tomando yo, es un límite un poquito delicado. No, lo que pasa es que estamos avanzando todo desde la enseñanza básica, la media, empujando al cabro a la universidad, cuando hay una serie de opciones técnicas terciarias que también el país requiere. Pero básicamente lo que yo creo es separemos las cosas. Yo estoy absolutamente de acuerdo que haya lucro en la educación privada. Hagan educación privada, pongan sus universidades, ármenlas, lucren y ganen todo lo que quieran y que ahí vayan todos los que quieran estudiar y pagar. Háganlo, pero no le pidan un peso al Estado. Y el Estado, por su parte, destine todos estos recursos que está destinando ahora para el fortalecimiento de la educación pública, lo que dices tú, preescolar, básica, media y universitaria. Y salgamos a competir. Entonces, cuando yo tenga que elegir, diga, entre esta escuela pública que recibe todos estos aportes del Estado y este colegio privado que lucre, yo veré si lo mando ahí o ahí. Pero tengo que tener una oferta que sea razonablemente buena para que le garantice a mis hijos, a mis nietos, qué sé yo, una educación como la que corresponde. Y en la universidad pasará exactamente lo mismo. Y déjame decirte una cosa, Jorge, que tú lo mencionaste al pasar, muchas personas tienen a sus hijos en colegios particulares mientras abogan por la educación pública. Eso es verdad. Y tiene razón. Y es verdad porque el sistema está estratificado de tal manera que las diferencias educacionales en una y otra son tan bestiales, sí, claro, que tú no quieres por una cosa que tú anhelas someter a tus hijos a la posibilidad de que tengan mala educación. Pero te pongo el ejemplo contrario. Cuando las personas en Chile son enviadas como embajadoras o son enviadas como autoridades empresariales al extranjero y llegan a un país que tiene un sistema educacional competente, bueno. Te pongo un ejemplo, montones de las personas de derecha, que son neoliberales en pensamiento, muchas de ellas, yo las vi, llegan a sacar posgrados a Harvard, en Boston, y tienen la opción de meter a sus hijos en una escuela privada, pagada, ahí, yo estaba, te puedo decir, Belmont Heights, o lo colocan en el colegio gratuito público de Belmont. Mira, no se equivoca nadie. Prácticamente no se equivoca nadie. Es extrañísimo que te lo pongan en un colegio privado. Te lo ponen en el colegio público porque saben que en ese colegio público no va la calidad de la educación es de un nivel competitivo con el privado. El privado se usa por montones de otras razones y por montones de otras situaciones. Pero el público está totalmente disponible y con la misma calidad. La gente allá, cuando ve esa estructura, te coloca... Tú estuviste en el Instituto Nacional. Así es. Yo me acuerdo mucho del Instituto Nacional porque éramos rivales, yo estaba en el San Ignacio Alonso Valle, el verdadero, y por lo tanto teníamos unas cuadras más allá y competíamos en fútbol, en voleibol, en un montón de cosas y casi prácticamente en todo nos volaban aquello, menos en fútbol donde eran muy malos. Pero en esa época,
una cantidad muy importante de gente de clase media y alta ponía a sus hijos en el Instituto Nacional porque estaba en un nivel de calidad equivalente a los colegios, incluso mejor que los colegios particulares de sus propios barrios. Y se producía esta cosa increíble y anómala en los 70, en los 60, en los 50, de que tú tenías que recorrer toda la ciudad para ir a dejar a tu hijo. Exacto. Y por lo tanto, Fernando, si tú me preguntas... ¿Qué significa eso? Es decir, y conocer gente distinta, extraordinario. Por lo tanto, si tú me preguntas, Fernando, yo creo entonces que se da en el clavo, que el problema no es con respecto a si es un bien de consumo o sea un derecho o no. El problema central, y creo que es lo que ha tratado de decir también el ministro de Educación, es la calidad. Justamente eso es lo que más se critica a las reformas que hizo la presidenta. ¿Por qué todas las lucas que gastó en comprar fierro, en comprar los colegios subvencionados, no se las puso a los colegios públicos? ¿Por qué no puso la prioridad ahí? ¿Por qué todas las lucas que nos estamos gastando en educación no la ponemos, por ejemplo, en mejorar? Piñera en los primeros los 4 años no lo hizo porque el sistema del copago es ideológicamente afín. No, porque totalmente. Tú perfectamente podías haber tenido el mismo copago y todas las lucas que gastaste en reemplazar el copago, inyectarlas como recursos adicionales. Y lo que pasa es que hicimos un cambio de plata por plata, digamos. La plata que dejó de ponerla los apoderados, que están dispuestos a ponerla igual, la puso el Estado. Pero la calidad no mejoró nada. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que lo central, por lo tanto, Fernando, en el ejemplo que tú das, es la calidad. Es hacia eso a lo que nosotros tenemos que avanzar, a tener colegios de calidad, a tener colegios de primer nivel. Y por lo tanto, en eso incluso perfectamente podríamos tener innovaciones que no hemos pensado y que deberíamos avanzar. Como por ejemplo, también colaboración público-privada. Yo creo que no es mala la colaboración público-privada en educación, por ejemplo. Pero el por qué no se hizo, la respuesta también es relativamente simple. ¿Cuántas veces se intentó hacer y la derecha impuso que la gratuidad llegara a todas las universidades, incluso a las privadas? Pero fíjate que la gratuidad no te resuelve el problema que enunciaba Fernando, que es el tema de la calidad. Sí, es que el tema es que hemos creado una sociedad en distintos aspectos, salud, educación, especialmente, donde para que los privados ganen hay un desmedro de lo público. El Estado, y esta idea de achicar el Estado es agrandar la nación, un lema que viene en los neoliberales de los 70, los 80, se impuso de tal manera. Acuérdate que acabó una dictadura que duró 17 años y que generó leyes y generó una constitución y generó una serie de barreras a cualquier cambio. Y también eso ha sido protegido por aquellos que se han beneficiado con este sistema. Los que se han enriquecido con la salud y en la educación han hecho todo lo posible en estos años para impedir que la educación pública y la salud pública crezca y mejore. Porque obviamente ahí está el negocio. El negocio es que no tenga la opción que dice Fernando que tiene en Estados Unidos, donde tú tienes una buena escuela pública y por eso la prefieres. Si tú tienes una mala escuela pública, estás obligado a ir al privado y pagar. Si tú tienes un mal servicio público en el hospital, estás obligado a ir al Estado, al privado y pagar. Y esa es la lógica perversa que se ha impuesto en los años. ¿Cómo se mejora? Se mejora obviamente con mayorías, cambiando las cosas, haciéndolas bien. Pero no hay nadie en el debate público que esté promoviendo empeorar la calidad de la educación, la calidad de la educación. Es que no se necesita. Jorge, la forma del financiamiento es súper relevante en esta discusión. Tú no necesitas decir que hay una disposición o un anhelo de empeorar la situación. Eso viene dado por la realidad que heredas. Tú estás ya desigual. Estás desigual. Lo que te dicen es otra cosa. Lo que te dicen es, mira, no hay que invertir tantos recursos acá porque hay un montón de otras prioridades y por lo tanto no se pone el énfasis. Te voy a poner un ejemplo concreto. Todo lo que se ha hablado respecto de relevar el papel de la atención a los niños del Sename. Sí, claro. Yo estoy seguro que de ahí va a salir una inyección bastante grande. Voy a confiar en el gobierno y le creo al presidente Piñera que va a meter una inyección gigantesca de cosas porque efectivamente el Sename es una atrocidad. ¿Ok? Se va a hacer una inducción de gasto y una inducción de financiamiento y de inversión en última instancia sobre los niños más vulnerables en torno al Sename. ¿Por qué? Porque quedó una crema muy grande que lo afectó a todos los gobiernos y se dio cuenta que esto es una situación a futuro terrible, brutal. Bien, exactamente la misma mentalidad se debiera generar para mejorar la calidad de la educación.
Sí, claro. Si tú quisieras efectivamente mejorar la calidad de la educación, tú tendrías que invertir, hacer cosas, cambiar las prioridades, invertir en extraordinarios profesores, importar profesores de afuera que te trajeran una suerte de modelo distinto de aula, cohabitar, eso si tú quieres inmigración de calidad, tráete gallos que vayan para ese tipo de situación. Permitirle a la familia que sus hijos puedan ir a los colegios y que el colegio sea medido respecto de los niveles de calidad año a año. Exacto. Y si no, son desprovistos de los financiamientos o se los castigan. Ese tipo de cosas requiere que la voluntad del corto y mediano plazo esté en la educación y no va a estar. ¿Pero por qué presumes que no está en el ministro si ha dicho que lo que más le importa es justamente el tema de la calidad? Porque el ministro lo que plantea, Gerardo Varela, a través de sus largas columnas, es que el mercado educativo se regula solo. No. Pero por favor, lo ha planteado, el mercado se regula de acuerdo a las disposiciones. No, pero es que evidentemente si el Estado tiene un colegio, si el Estado tiene un consultorio, tiene un hospital, el primer deber es que ese sea de excelente calidad. Porque con una ausencia o una omisión de ese deber, lo que estamos haciendo es que estamos condenando generaciones completas de educación de mala calidad y perjudicando a esas personas y a esas familias. ¿Quién te dijo que eso no sea? O sea, yo por lo tanto, te cito a Andrés Bello, que es mucho más sencillo. Andrés Bello, citado por el libro de Mario Weissblut, Se acabó el recreo, dice una cosa que yo creo que prima, no te estoy diciendo con mala fe. Yo creo que este es un pensamiento, esos pensamientos atávicos, estructurales, oligárquicos que hay en Chile. Dice, oye, hay que entregarle la información a la plebe hasta el nivel necesario para que ellos puedan trabajar en las cosas que necesitan ellos trabajar. No darles más porque si no es un gasto de recursos para los otros, los que dirigimos el país, los que hacemos todas las cosas allá. Bueno, esa visión yo creo que no es la visión del gobierno del presidente Piñera ni tampoco de Gerardo Varela. Es que no es una visión, no la quiero plantear desde un punto de vista malévolo, es una visión de cómo se estructura en un país desigual histórico la normalidad. La normalidad es que, compadre, en el Grange pueden enseñarte una serie de cosas y una serie de cosas porque tienen los recursos, los otros no tienen esa posibilidad. El profesor que llega al Grange no va a llegar a un colegio no va a llegar público a otro colegio. de Pedro Aguirre Cerda. No vas a invertir en ese profesor así porque se te va a saltar y te lo va a levantar el Grange. Y por eso es que yo creo que eso es lo que hay que corregir. En eso estamos de acuerdo. Yo creo que achacarle a la derecha o las ideas de derecha esta visión de que hay educación para ricos y para pobres o salud para ricos y para pobres es no entender lo que está promoviendo el gobierno del presidente Piñera y que quizás por eso supo de alguna manera, digamos, hacer una muy buena relación con los votantes sacando la votación que sacó. Lo que está diciendo Piñera es que justamente si vamos a tener servicios públicos, si vamos a tener servicios estatales más bien, más que públicos, tienen que ser de primer nivel y de primera calidad. La pregunta es, ¿ese servicio estatal es una minoría dentro del sistema o es la base fundamental de la educación en Chile? Hasta ahora la preocupación nosotros queremos que hemos tenido la base fundamental en el debate público es cómo pagamos la educación y no cómo mejoramos la calidad. Había un profesor universitario que decía, está tan mal la educación en Chile que la gran pregunta y la gran cuestión que se están haciendo los políticos es cómo la pagamos, cómo la financiamos y no cómo mejoramos su calidad. Y yo creo que lo que está haciendo el ministro es justamente poner el eje ahí. Y esto no significa necesariamente achicar el Estado, no, sino que efectivamente hacer un Estado eficiente, un Estado para las personas. En educación no podríamos achicarlo. Por ejemplo, yo sí querría, desde la izquierda, por ejemplo, que se abrieran a aprovechar todos los recursos y todas las oportunidades. ¿Por qué no hacer una invitación nuevamente a que haya una colaboración público-privada, no para el lucro, sino que para resolver los problemas que estamos seguros que va a ser difícil resolver? Por ejemplo, aprovechar a las universidades que tienen que empezar a brindar más servicios. ¿Por qué no hacer que las universidades se hagan cargo de apadrinar, por ejemplo, a los nuevos servicios locales de educación? ¿Por qué no tenemos a la Chile, a la Católica, a todas las universidades que quieran encargadas de mejorar la calidad de esos servicios locales de educación? Yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas, pero ¿sabes qué? La USACH, por ejemplo, ¿por qué no hacerlo? Yo creo que todos estamos de acuerdo aquí que la articulación pública-privada para estos temas, educación técnica profesional, temas científicos, procesos productivos, fortalecimiento, obviamente que es necesario y no podemos excluirlo. Lo que a mí me parece extraño es que por un lado estamos pidiendo acuerdos nacionales importantes, que me parece bien, hay que hacerlo, hay una responsabilidad
responsabilidad nacional, pero por otro lado estamos con la idea de reducir el impuesto a las grandes empresas, que son un punto esencial del financiamiento de la educación pública para poder tener calidad y para poder efectivamente lograr lo que todos queremos. Entonces, ahí yo creo que hay una indefinición por parte del gobierno, o estamos por un lado con un discurso que es público, que es abierto, pero por otro lado en la chica, en la paralela, asumiendo y tomando decisiones que no van en la lógica que creemos que debería ir una discusión como esta en el siglo XXI. Entonces, ahí me parece, ahí me generan a mí ruido, me genera insatisfacción. Ahora, yo no tengo por qué no creerle al presidente Piñera que quiere llevar adelante una reforma educacional de calidad en los establecimientos públicos. Mi cuestionamiento es cómo nosotros eso convivimos esa realidad con la idea de que vamos a tener menos impuestos, vamos a tener menos ingresos, que en definitiva no vamos a seguir poniéndole plata a la educación pública, sino que vamos a seguir pensando que también poniéndole plata, recursos públicos de nuestro propio bolsillo a las universidades privadas, eso tenga sentido. Yo la verdad que creo que eso no, y eso va a ser súper difícil para él poder explicitarlo y para poder explicárselo al país. Pero bueno, en todo caso está entretenido, porque las primeras declaraciones espontáneas son fantásticas. Es verdad. Ayer entrevisté a Nicolás Monkever junto con Matilde Burgos en CNN Prime, y me impresionó la diferencia, por ejemplo, respecto de un tema con lo que planteó Gerardo Varela, cuando él dice, oye, ahora ya se acabó la cosa, los niños tienen que estudiar y dejen de hacerse marcha de todo, porque para eso están los niños. Entonces yo le pregunto, oye, Nicolás, usted, ministro, está más o menos en la misma idea respecto a los trabajadores. Los trabajadores tienen que ir a casa a trabajar y no a hacer, qué sé yo. Y dijo todo lo contrario. Yo creo, y hizo un discurso extraordinario, Nicolás. El ministro respecto. Un hombre, la política, que sabe. Pero yo le creo a él. Ya se había reunido 3 o 4 veces. ¿Ah? Es que a Varela no lo conozco, parcete. Yo lo conozco solamente por sus columnas. Pero nada Fernando, más. el ADN del gobierno está representado más por Varela que por las declaraciones de Monkever. Bueno, es decir, Monkever es un hombre que sabe de elecciones, sabe de votaciones, sabe de opinión pública, sabe de cómo captar la adhesión ciudadana. Y Varela es más un técnico con ciertas características, que tiene un pensamiento, pero que se asocia más. Por eso yo, con todo cariño, Costa, yo te digo, todas tus buenas intenciones y todos los discursos chocan finalmente con la ideología neoliberal. Y ese es el tema. Sí, puede ser muy bonito lo que quieran para el país, pero lo quieren poniendo al mercado encima de todo. Y cuando tú pones al mercado encima de todo, desgraciadamente los problemas no se solucionan, porque el mercado es muy injusto y hay un problema. Yo reconozco que la izquierda chilena es ineficiente, pero la derecha es cruel. Es cruel y no se da cuenta nunca de los problemas que hay en el país. Tú los ves, tú eres médico, estás en las calles, los reconoces, te das cuenta de los problemas, pero me das soluciones desde la derecha cruel. Y desgraciadamente van a pasar los años y van a seguir los mismos problemas, porque ustedes van a dejar en manos del mercado la resolución de los problemas, y el mercado no resuelve. Ahora, perdón, si efectivamente lo que plantea Fernando y esta comparación que hace entre el ministro del Trabajo y el ministro de Educación no es la lógica del gobierno, yo creo que es importante aclararlo rápido y decir, mira, nosotros no estamos en la lógica del ministro Varela y vamos a empezar entonces una seguidilla de cambios de ministro rapidito. Pero es verdad lo que tú planteas, Francisco, o sea, puede que la izquierda haya sido ineficiente, pero creo que la solución, y todos sabemos que la solución, si nosotros miramos hoy día el mundo desarrollado, los países desarrollados, la solución no está únicamente en el mercado. La solución está en las decisiones de Estado. Déjame decirte que se ha formado una discusión muy buena con un tuitero, un gallo muy divertido, Arturo González Jalilia, que estaba en tu colegio, en tu muy bien, claro, institutano. Y aparentemente jugaba él en el Instituto Nacional. Fútbol, claro, dice, oye, ¿cuándo nos ganaban en el Colegio San Ignacio? Y yo le digo, oye, el Colegio San Ignacio le ganábamos siempre acá, allá, y estaba más o menos del mismo lado. Entonces me dice una cosa. ¿Qué edad tiene? ¿La misma? No, la misma, dice que la misma. Yo le dije el 70 y 73. Entonces me dice, me contesta muy bien cuando le digo, me dice, ¿en qué año? 70, 73. Me dice, nunca te vi. Por lo menos nunca escuché, Paulsen, pásala. Somos de la misma época. Pero imagínate, claro, ¿cómo podría haber sido de otra manera? Digamos, ¿cómo podría haber sido de otra manera? Yo te dije, Arturo González, tengo idea quién eres tú. En esa época nadie se reconocía demasiado, jugábamos con montones sería extrañísimo, pero le metíamos
La pelota... Bueno, los colegios del centro nunca fueron muy buenos para la pelota porque jugaban en canchitas chicas. No, pero que nosotros... No iban a jugar con no, pero nosotros. nosotros teníamos ahí una ventaja comparativa que yo hasta cierto punto la consideraba un poquitito desleal, si tú quieres. Porque la selección del Colegio San Ignacio que jugaban los interescolares era los mejores jugadores de abajo y arriba. Claro. Estaba integrada. Mientras que el Instituto Nacional tenía toda su gente en un solo... En el centro de la realidad. Y además el instituto tiene el estadio una cancha de Nueva Costanera. Que juegan hoy día 10 partidos al mismo tiempo en la misma cancha, es verdad, ¿no? Es verdad. Con 10 pelotas. Es verdad, así, ¿no? en el recreo de 15 minutos o 5 minutos, pero además está la cancha de Pero lo fantástico cómo se dan cuenta de qué partidos juegan y qué pelota le tienen que pegar. O sea, Y lo peor de todo es que está todo súper organizado. Si tú le preguntas a cualquiera, sabe el juego que está jugando. Yo sé que es muy poco decoroso darse autobombo, pero a propósito de las palabras de Francisco, hoy día me publicaron una columna en el libro justamente que la escribí a propósito de documentario de la derecha cruel que se llama La derecha a ojos de la izquierda, que yo creo que es muy interesante y ojalá la puedan leer porque... ¿Dónde está? En el Libero, el libero.cl. Porque de alguna manera yo creo que la visión que ha transmitido la izquierda sobre la derecha ha sido muy draconiana y categórica sobre de esta derecha, digamos, brutal. Bueno. Pero... Mientras que la visión de la derecha de la izquierda ha sido extraordinariamente ajustada, racional y perfecta. Pero creo que... Está siendo poco objetivo. Creo que el gran desafío que tenemos las nuevas generaciones de la centro-derecha es justamente mostrarle a la gente que es de derecha y no lo sabe. Eso sí, eso te lo compro totalmente. No, gracias. Y ganar esta pulseada. Sí, gracias a Jorge Acosta, gracias a Pancho Martorell y también a Verónica Pinilla por haber estado muy entretenido este día. Muchas gracias. Volvemos. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.